Maseje Nazir Daf Haftet Amud Aleph 29a, pero comenzamos las últimas tres líneas del Daf anterior. Nosotros mencionamos en la Mishnah de que un hombre, un papá, puede declarar a su hijo como Nazir, lo cual significa que únicamente el hombre, el papá, y no la mamá, y lo cual significa también que únicamente al hijo y no a la hija. Entonces la Gemara va a analizar eso. Entonces bien, la Gemara dice lo siguiente: Ish in aval isha lo. Vemos en la Mishnah que el papá puede hacerlo, pero la mamá no puede hacerlo. Maitama, ¿por qué? ¿Por qué el hombre sí y por qué la mujer no? Dice la Gemara dos opiniones, dos razones. Rabbi Yohanan amar alajá y benazir. Rabbi Yohanan opina que es una alajá le Moshe mi Sinai, una alajá que Moshe recibió en Sinai, que únicamente el papá, así es, no hay razón, es una alajá que Moshe recibió en Sinai de que únicamente el papá puede declarar a su hijo y no la mamá. Y Rabbi Yossi y Rabbi Hanina ome amar Resh Lakish que de lejanjo mitzvot. Sin embargo, la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Hanina en nombre de Resh Lakish, o sea, básicamente Resh Lakish, es por otra razón. Es porque la razón de que el hombre, el papá, puede declarar a su hijo como Nazir es para poder educarlo en mitzvot, para poder educarlo en los preceptos de la Torah. Nazir, separarse de las cosas, o sea, siempre listapek bemuat. ¿Qué significa listapek bemuat? Tener suficiente, satisfacerse con lo que uno tiene. Entonces, esto de Nazir es también un tema de educación de los preceptos para que uno pueda restringirse en la vida. Entonces, Rabbi Yossi y Rabbi Hanan dice que la razón que el papá puede declarar a su hijo como Nazir es por que de lejanjo mitzvot, por jinuj. ¿Qué significa por jinuj? Por educación. Pregúntale a Emara un segundo, según esta segunda razón de Resh Lakish, Yahi afilu ishanami, pues si es así, también la mamá debería de poder declarar a su hijo, por educación también. Kasavar, ish, hayab lejanech beno mitzvot, dena isha hayab lejanech et bena. Resh Lakish opina, dice la Gemara, que el que tiene la obligación de educación, ¿quién es? El papá. El que tiene la obligación de educar a su hijo en la Torah es ¿quién? El papá y no la mamá. Por eso decimos que el papá puede declarar a su hijo como Nazir, pero no la mamá. Ahorita viene la Gemara y hace una serie de varias preguntas en contra de Resh Lakish. La segunda, bueno, la primera la acabamos de hacer. La segunda es la siguiente: Bishnamar Rabbi Yohanan de Amar Lajai ben Nazir, Amtu leaji beno in bitolo. El Resh Lakish afilu bito, dice la Gemara. Un segundo. En la Mishnah vemos de que el papá puede declarar y no la mamá, pero también vemos de que únicamente al hijo y no a la hija. Pregunta la Gemara, según Rabbi Yohanan, la primera explicación, entiendo por qué nada más al hijo y no a la hija, porque es una alajá le Moshe mi Sinai. Podemos decir que la alajá es únicamente, la alajá Moshe mi Sinai fue dicha únicamente en hijo y no hija. Pero según la opinión de Resh Lakish, que es porque, que es una tacaná de Jajamim, un decreto de nuestros sabios, ¿para qué? Para que puedan educarlo en mitzvot. Pues, ¿cuál es la diferencia entre hijo e hija? También hija debería poder declarar. Dice la Gemara, Kasavar benoje ablejanjo, bito enoje ablejanjo. Resh Lakish opina de que la obligación de educación recae sobre el papá. ¿Hacia quién? Únicamente hacia el hijo y no hacia la hija. O sea que el papá no tiene obligación de educar en mitzvot a la hija, únicamente al hijo. Próxima pregunta contra Resh Lakish. Pish la mal de Rabbi Yohanan de Amar alajai ben Nazir aji ben Nazirutin ben Nedarim lo. Era de Resh Lakish afiru Nedarim nami. Pregunta la Gemara, según Rabbi Yohanan yo entiendo por qué fue dicho toda esta Mishnah que el papá puede declarar a su hijo como Nazir. Nazir básicamente es que es un tipo de promesa. Pero la halajá de que el papá puede declarar para su hijo únicamente fue dicho sobre Nazir, no sobre todas las promesas. Por ejemplo, si un papá quiere venir y hacer una promesa y decirle a su hijo, si no cumples la mitzvah de Sukkah y Lulav, no puedes comer tal y tal fruta. ¿Sí? Así le dice. ¿Sí? Una promesa de mitzvah. Correcto, es una promesa de mitzvah. Entonces dice la Gemara, yo entiendo que según Rabbi Yohanan, el papá no puede hacerle eso a su hijo porque la alajá Moshe mi Sinai, porque Rabbi Yohanan dice que es la alajá Moshe mi Sinai. La alajá Moshe mi Sinai fue hecha únicamente y solamente ¿en qué? En Nezirut, en Nazir, no en otras cosas. Pero según la opinión de Resh Lakish, que todo el concepto es para que pueda educar a su hijo en mitzvot, pues porque solamente fue dicho esto nada más en Nezirut, debería ser esta alajá, esta ley sobre qué? Sobre abrirla no nada más en Nezirut en todo tipo de promesas, que es para educación de mitzvot. Dice la Gemara, tienes toda la razón. Según Resh Lakish, efectivamente, lo mi vaya kamar, lo mi vaya nedarim de letre nivul, la filo benezirut de nivul, la filo ajijalbejanjo. Efectivamente, dice la Gemara, según Resh Lakish, el papá puede educar al hijo no nada más en Nezirut, sino también en cualquier otra promesa. Puede declarar para su hijo no nada más Nezirut, sino también cualquier otra promesa que tenga que ver con educación de mitzvot. Y la razón que fue dicha en Nezirut es para enseñarte que no nada más para enseñarte un hidush, que no nada más en cualquier neder se puede hacer, sino inclusive en Nezirut, inclusive en Nezir, que el hijo tiene como un sufrimiento,
¿Por qué? Porque Nezirut, en cualquier neder, ¿qué es lo que le dice al hijo? Cumple la mitzvah. Si no cumple la mitzvah, no va a poder comer frutas. Si él cumple la mitzvah, no va a tener ningún sufrimiento, va a poder comer frutas, no va a tener ninguna, no va a estar separado de nada. A diferencia de Nezirut, que si recibe Nezirut, va a estar abstenido ¿de qué? De tomar vino. Se puede ser que en este caso el papá no lo pueda hacer para él, por eso nos enseña en la Mishnah que inclusive Nezirut sirve. O sea que según Resh Lakish, efectivamente, esta regla de la Mishnah no nada más se aplica en Nezirut, sino en todos los Nedarim, y la razón que la Mishnah mencionó Nezirut es ¿para qué? Para agrandarte, para generalizarte y para decirte un hidush más grande todavía. Cuarta pregunta en contra de Resh Lakish. Bish, la Rabbi Yohanan da Amar Alajai ben Nazir hainu de Katani Mijao Shemichu Kerobav. El Rabbi Yosef Rabbi Yohanan Amar Resh Lakish kol ki mehon kerobim de Amri lo tikmere mitzvot. Casabar kol jinuj de lo hash y lo nijal. Escuchen esta pregunta y esta respuesta, está muy interesante. Dice la Gemara, nosotros mencionamos en la Mishnah de que si el papá declaró que su hijo va a ser Nazir, sin embargo su hijo después lo rechazó, o los familiares del hijo lo rechazaron, dijeron no interesa, sí que sea Nazir, en ese caso decimos que efectivamente el Nezirut no recae, o sea recae y queda anulado de inmediato. Dice la Gemara, según Rabbi Yohanan, que es alajá le Moshe Misina y todo este concepto que puede declarar, entiendo que cuando lo rechazan los familiares, queda anulado, porque así es parte de la alajá Moshe Misina, y la alajá Moshe Misina es que se puede declarar, y la misma alajá Moshe Misina te dice que los familiares pueden anularlo, pero según Resh Lakish, según Rabbi Yosef Rabbi Yohanan en nombre de Resh Lakish, que dice que todo el concepto es para que pueda el papá educar al hijo en mitzvot, ¿sí? ¿Cómo puede ser de que por los familiares que ahorita rechazan el Nezirut, se va a anular la educación de mitzvot? Si todo el concepto es para que puedan educar en mitzvot, ¿cómo puede ser que los familiares cuando vienen y rechazan, se les da la fuerza a los familiares en contra de la educación de las mitzvot? ¿Acaso los familiares tienen la fuerza de decir de que no le enseñamos mitzvot a nuestros hijos? Responde la Gemara, escuchen bien, Resh Lakish opina que cuando hay familiares sí que están rechazando el cumplimiento de las mitzvot, no es placentero para el niño cumplir las mitzvot. Y eso no es la educación de mitzvot que el niño tiene que recibir. Y por eso está exento y no sirve. O sea, un niño no se tiene que sentir rechazado cuando está cumpliendo las mitzvot. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué cuando hay educación de mitzvot los familiares pueden rechazarlo y anularlo? No, porque si no lo anulan y va a estar obligado a hacerlo el niño se va a sentir incómodo haciendo esto porque todos los familiares lo ven con ojos así raros. Por eso decimos de que en ese caso, inclusive según la opinión de Resh Lakish, que es por educación de mitzvot, cuando los familiares se rechazan para que no se sienta mal y al final no tenga un mal sabor, le decimos de que no tiene que cumplir esto. Quinta pregunta en contra de Resh Lakish, Bishlamar el Rabbi Yohanan de Amar el Lejai ben Nazir, Mishumahi megaleach ve'avida kafa. El Rabbi Yosef Rabbi Yohanan Amar Resh Lakish, que él ejanjó be mitzvot, ka'avida kafa, ha'ka'avida kafa. Pregunta la Gemara lo siguiente, al final del lapso de Nezirut, ¿qué es lo que tiene que hacer el Nazir? Traerlos cobrándote y ¿qué más? Cortarse el pelo, cortarse la barba. Ahorita hay una prohibición en general que se llama akafá. ¿Sí? Lota kifu peatra shechem. ¿Qué es lota kifu peatra shechem? Aquí la parte del costado, ¿sí? Uno no se lo puede rasurar 100%, siempre tiene que dejarse un poquito. ¿Es así o no es así? No puede rasurárselo completo. Pero en Nazir, aún así la mitzvah es que cuando uno acaba el lapso de Nezirut, ¿cuál es la mitzvah? Rasurárselo completo. Dice la Gemara un segundo. Si tú me dices que todo lo que el papá puede declarar en Nezirut para su hijo es una alajá le Moshe Sinai, o sea que es de oraitá, es de la Torá, entonces entiendo por qué al final del lapso de Nezirut la persona puede venir y raparse todo, porque la misma Torá que te prohíbe cortarse las patillas, ¿cómo le llaman aquí las patillas? La misma Torá que te prohíbe cortarte las patillas, te dice que en Nezirut sí te la tienes que cortar. Entonces entiendo por qué te lo tienes que hacer, porque es la misma Torá que te prohíbe normalmente, y la misma Torá que en este caso te dice obligado a hacerlo. Pero según la opinión de Rabbi Yosef Rabbi Yohanan nombre de Resh Lakish, que él dice que todo el concepto que el hombre puede declarar para su hijo es ¿por qué? Por decreto de nuestros sabios, por educación nada más, un tema de Jajamim. ¿Cómo puede ser que al final del lapso de ese Nezirut tú le dices que se corte el pelo por obligación de Jajamim si hay una prohibición de la Torá de cortarse las patillas? Entonces sí, tú me dices que es alajá le Moshe Sinai, que es de oraitá, perfecto, de oraitá tumba de oraitá, la Torá tumba algo de la Torá, la misma Torá te prohíbe, la misma Torá te permite, pero si tú me dices que es de algo de Rabbanán nada más, como educación, como es la takaná de Jajamim según Resh Lakish, que es por educación nada más, que es nada más de nuestros sabios, entonces en este caso, ¿cómo puede ser que esa educación de nuestros sabios tiene fuerza para obligarte a quitarte las patillas, mientras que la Torá te prohíbe quitarte las patillas en forma general? Responde Resh Lakish, Kasabar, Hakafá, Kol Harosh Mid Rabbanan. Dice Resh Lakish, no.
Vejinuj mit Rabbanan, vate jinuj de Rabbanan, vedajij kafá de Rabbanan. Responde Resh Lakish, te voy a explicar. Toda la prohibición que hay de quitarse las patillas es únicamente cuando uno se quita. Toda la prohibición de la Torah que hay de quitarse las patillas es cuando una persona viene y se quita las patillas únicamente. Ahí es cuando hay una prohibición de la Torah. Pero cuando se quita las patillas y se rapa todo el pelo y toda la barba todo junto, eso no es una prohibición de la Torah, sino es una prohibición de Rabbanan únicamente. Y por lo tanto, como el nazir, que es básicamente cortarse todo el pelo completo, también según la prohibición general es únicamente una prohibición de Rabbanan. Y por lo tanto, ya que según Resh Lakish hay una educación, hay una mitzvah de nuestros sabios de nazir por educación, aunque es de nuestros sabios nada más, algo de Rabbanan puede quitar a otra cosa de Rabbanan también. Sexta pregunta en contra de Resh Lakish. Están bombardeando a Resh Lakish. Bishlam al Rabbi Yohanan de Amar Lachai ben Nazir Achi Megalech Maiti Korban. Ela de Rabbi Yossi Rabbi Haina Amar Resh Lakish que de Lejanjo be Mitzvot Hakamaiti Julin la Azara. Escuchen bien esto. Dice la Gemara, cuando el Nazir completa, como sabemos, cuando el Nazir completa el lapso de Nazirut, ¿qué tiene que traer? Tiene que cortarse el pelo y traer Korban. ¿Sí? Dice la Gemara, si tú me dices que todo este concepto que el papá le declara a su hijo Nazir, recae en Nazir, es que es alajá la Moshe Sinai, es de la Torah, entonces entiendo que la persona trae, que el papá traiga por su hijo después korbanot, porque son korbanot de la Torah, todo es de la Torah, pues todo es de la Torah, todo puede entrar. Pero según Resh Lakish, según Rabbi Yossi y Rabbi Haina en nombre de Resh Lakish, que la razón de que el hijo tiene que cumplir Nezirut únicamente por jajamín, por educación, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser de que tenga que traer korban al final del lapso de Nezirut? Los korbanos que está trayendo es una obligación. Mi doraitá no puede, porque no tiene que traer, es únicamente un tema de Rabbanan, de que el papá puede declarar por su hijo, según la opinión de Resh Lakish. Nada más de Rabbanan tiene que traerlo, pero sale que mi doraitá está trayendo algo al Bet HaMikdash que no es Kadosh. No puede meter Julín, algo que no es Kadosh, a la Azara, al Bet HaMikdash. Dice la Gemara, Kasavar Julín Bazar al Abdoraita. Resh Lakish opina que la prohibición de ingresar Julín al Bet HaMikdash no es de la Torah y por lo tanto puede venir esto de Rabbanan de educación y tumbar a esta prohibición de Julín Bazar, que es únicamente de Rabbanan. Séptima pregunta en contra de Resh Lakish. Bishama Rabbi Yohanan de Amar Lachai ben Nazir Achi Kimitame Maiti Korban Tziporim Veachil Kohen Melika. Ela le Rabbi Yossi Rabbi Haina Amar Resh Lakish Hakachil Nevela. Escuchen esta pregunta. Cuando un nazir, ¿sí? Ahorita no vamos a hablar de los korbanot que trae el nazir al final del lapso de Nezirut, sino un nazir que se impurifica. ¿Qué tiene que traer? En este caso tiene que traer, entre otras, tiene que traer un olá, un hatat y el asham, ¿sí? Pero ¿cuál es el hatat y el olá? 2 tórtolas, 2 pajaritos. ¿Qué se le hace? ¿Cómo es el proceso de sacrificio de los pajaritos, del hatat? ¿Cómo es? No es shejita normal, es melika. ¿Qué es melika? Con la uña, ¿por dónde? Por la parte de atrás, no por la parte de frente. Eso, una persona hoy en día es taref, si una persona como una ave así, claro que es taref. Es nada más una alajá que fue dicha en el Bet HaMikdash, cuando hay una obligación de korban hatat, de tórtola, se hace de esa manera y la carne la come ¿quién? Los kohanim, pero únicamente en el Bet HaMikdash, ¿sí? Así es. Ahorita, esto es únicamente cuando hay una obligación de hatat real. Entonces, según Rabbi Yohanan, que es alajá Moshe Sinai, entonces de la Torah. Entonces, si este niño se impurifica, entonces tiene que traer un hatat y un olá y perfecto. El hatat se hace melikat, como es de la Torah, todo es perfecto y el Cohen puede comer la carne. Pero según Rabbi Yossi y Rabbi Haina, no me Resh Lakish, o sea, según Resh Lakish, que de por sí todo este Nezirut es de Rabbanan, ¿qué pasa si se impurifica? Va a tener que traer korbanot al Bet HaMikdash. Y cuando trae korbanot al Bet HaMikdash, uno de ellos que es hatat. ¿Y cómo le van a hacer la shejitá? No le van a hacer shejitá, mejor dicho, que es por frente, sino le van a hacer por donde melika, por atrás. ¿Y quién va a comer la carne? Los kohanim, pero está taref, porque no hay obligación de traer la midoreitá. Y seguramente está metiendo Julina Azara. Dice la Gemara Kasavar que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda en shchita leof minatora. De Julina Azara la doraita. Responde la Gemara, tenemos que decir que Resh Lakish opina como una opinión que se llama Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, ¿sí? Que opina que en verdad no se necesita shechita midoraitá sobre un ave, únicamente sobre un animal. Pero ave está permitido, según la Torah está permitido que inclusive con melika, inclusive con la parte de atrás, con la uña también está permitido. Solo de Rabbanan, de Rabbanan, decimos que hay que hacer shejita. Y por lo tanto, no hay ningún problema. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? ¿Que por qué el Cohen lo come? Porque melika, midoreitá también está permitido. Nada más hay una prohibición de Rabbanan. Bueno, la educación de Rabbanan tumba la prohibición de Rabbanan.
¿Cuál era tu segundo tema de que estás entrando con Julín a Azara? Como mencionamos antes, no hay problema con eso, porque opina Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda también, de que Julín va a Azara, Julín dentro de Azara no es algo de la Torah, sino es de Rabbanán. Entonces la educación de Rabbanán, según Resh Lakish, que también también según Resh Lakish, que es de Rabbanán, va a tumbar a la prohibición de Rabbanán. Entonces así responde la Gemara, que Resh Lakish opina como Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, que Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda nos dice dos cosas. Una, que la shejitá no es necesaria midoraitá, sino melika es suficiente midoraitá, solo mi de Rabbanán es necesaria shejitá. Y dos, de que Julín para la Azara no es una prohibición de la Torah, sino únicamente de Rabbanán. Y por eso también según Rabbi Lakish, que dice que todo este tema es educación y es únicamente Rabbanán, no hay ningún problema de proceder a hacer esto porque de Rabbanán tumba de Rabbanán. Sin embargo, la Gemara dice que no me cuadra que Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda opina así. Besavar Rabbi Yehuda ají, no me cuadra. Beatania, Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda omer, minay lechatata of sheiba la safek, she'ena nechelet. תלמוד נאמר, והזב את זובו לזכר ולנקבה, מקיש נקבה לזכר. מה זכר מביא קורבן על הוודאי? אף נקבה מביאה קורבן על הוודאי. ומה זכר מביא על הספק? אף נקבה מביאה על הספק. ומה זכר ממין שהוא מביא על הוודאי מביא על הספק? אף נקבה ממין שהיא מביאה על הוודאי מביאה על הספק. אם הזכר מביא קורבן ונאכל, אף נקבה מביאה קורבן ונאכל, אמרת לו, אמרת וזכר שכן איסור אחד, תאמר ונקבה ששני איסורים, מהי שני איסורים? לאו איסור נבלה וחולין בעזרה? Dice la Gemara lo siguiente, no me cuadra que Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda opina así. Tú me acabas de decir que lo opina así, pero no puede ser que Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda opina así, porque está escrito en la baraita lo siguiente. Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda dice lo siguiente en la baraita. ¿Cómo sabemos que un hatataof, ¿sí?, que se trae por duda, o sea que no es seguro que una persona transgredió la prohibición si no hay duda, ¿cómo uno sabe que tiene que traerlo también el hatataof? Y más, ¿cómo sabemos que ese hatataof cuando lo trae por duda los kohanim pueden comerlo? Así pregunta la baraita, así pregunta Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda. Responde la baraita, te voy a decir dónde lo aprendo. Porque el versículo dice, Ve'azav et zovo la zahar vela nekeva. Zahar, ¿qué es? Hombre. Nekeva, ¿qué es? Mujer, fueron dichos uno al lado del otro, para comparar uno con otro. De la misma manera que el hombre, ¿sí?, tiene, cuando come cebo, ¿sí?, tiene que traer hatat. Igualmente la mujer cuando transgrede una prohibición femenina, una prohibición de la mujer, por ejemplo el concepto de zavá, que es cuando ves sangre en diferentes días en su periodo, ¿sí?, tiene que traer también korban hatat. Y de la misma manera que el zahar, que el hombre trae inclusive por una duda, cuando tiene una duda si transgrede una prohibición, trae el korban Hasham talui, también la mujer tiene que traer por una duda, cuando tiene duda si está zavá o no está zavá, también tiene que traer korban, al igual que el hombre, porque lo comparamos con el hombre. Sigue diciendo la baraita, de la misma manera que el hombre cuando tiene duda trae la misma especie de animal, o mejor dicho, trae la misma especie que cuando tiene seguridad, porque cuando tiene seguridad trae un hatat, que es un animal, y cuando tiene duda trae un asham, que también es animal. Igualmente la mujer cuando tiene duda trae la misma especie del seguro, y de la misma manera que cuando tiene seguridad trae hatataof, trae un hatataof del ave. Igualmente cuando tiene duda va a traer ¿qué? Un hatat, también va a traer un ave también. Sigue diciendo la baraita. Entonces de aquí vemos que efectivamente el hatataof viene también por duda, porque aquí está que acabamos de comprobar que en la mujer, en safek, trae en la misma especie de badai, de seguro, y en seguro la mujer trae un of, un ave, igualmente en safek trae un ave, sale que por duda trae un ave también. Sigue diciendo la baraita de cómo sabemos de que un segundito. Perdón, ¿y cómo sabemos de que los kohanim no lo comen? No que sí lo comen los kohanim como dije al principio, sino no lo comen los kohanim en este caso. Dice la Gemara, ¿por qué? Uno hubiese pensado que de la misma manera que el hombre trae un corbán por el safek, o sea, la sham talui, y los kohanim sí lo comen, pues también entonces la mujer, cuando trae el hatataof, los kohanim sí lo comen. Decimos que amash malan que no. ¿Por qué decimos que no? Porque esto es únicamente en hombre. ¿Por qué nada más en hombre? Escuchen por qué. Porque hay nada más hay un isur ejad. ¿Por qué mejor dicho? ¿Por qué nada más en asham? Porque hay nada más un isur. ¿Por qué todo lo que decimos que el Cohen sí come, cuando hay duda en el hombre, en un Hasham, ¿por qué es? Porque hay nada más un Isur. Si hay nada más Safek Isur, un Safek Isur, ahorita explico qué significa eso.
Sin embargo, en mujer, el Cohen no come cuando hay duda. ¿Por qué? Porque hay dos Safek Isur. Y explico, en hombre hay un Safek Isur. ¿Cuál es el Safek Isur? Porque puede ser que no tiene obligación y es Julín Lazara, y si es Julín Bazara no pueden comerlo. Hay una sola duda. Cuando es un Corban por duda, hay una sola duda. Que puede ser de que no hubo pecado y es Julín Bazara y por eso no se puede comer. Sin embargo, en mujer hay dos prohibiciones, dos dudas de prohibiciones. Dos dudas de prohibiciones de la Torah, la Gemara entiende. Pregunta la Gemara, Maishnei Surim, ¿cuáles son estas dos dudas? La Visur Nevelá Bejolín Bazara. Aparentemente, en la duda de la mujer, ¿cuáles son las dos prohibiciones, dos dudas de prohibiciones que hay? Ya que la duda de la mujer, ¿qué se trae? Un ave. Y el ave, ¿cómo se le hace shejitá? No se le hace shejitá, sino que se le hace melicá. Entonces tienes dos dudas. Una que es Julín Lazara, igual que el hombre, pero adicionalmente, como es ave, tienes duda que como es melicá, está prohibido comer. Dice la Gemara, vemos aquí Meforash, que según, y todo esto lo dice Rabbi Yossi ben Rabbi Yehudá, vemos Meforash aquí, que según Rabbi Yossi ben Rabbi Yehudá, la shejitá es una obligación de la Torah, y por eso aquí que dice que hay dos dudas de la Torah, una es Julín Bazara y otra es que es Melicá. Estamos hablando de prohibiciones de la Torah. Vemos que la Melicá es una restricción midoraitá. No como dijimos antes que midoraitá es suficiente para las aves, inclusive Melicá y solo midorabanán. Vemos aquí que inclusive midoraitá es así. Y adicionalmente vemos que también la prohibición de Julín Bazara también es una prohibición de la Torah. No como dijimos antes que es de Rabbanán. Sin embargo, Rabaja Bre de Rabika tumba esta pregunta. Matkif la Rabaja Bre de Rabika, Vedilma Mijae Vale Mishun de Mithaze que tren Suremi de Rabbanán. Dice la Gemara, no. Esto no es ni pregunta, porque puede ser que todo lo que dijo Rabbi Yossi ben Rabbi Yehudá, que en mujer, en el ave, hay dos prohibiciones, hay dos dudas de prohibiciones, mejor dicho, son dos dudas de prohibiciones de Rabbanán. ¿Quién dijo que es de la Torah? La Gemara entendió que es dos dudas de prohibiciones de la Torah, pero no, son dos dudas de prohibiciones de Rabbanán. ¿Y cuáles son? Julín Bazara, que puede ser que está prohibido, puede ser que no, pero si está prohibido es de Rabbanán nada más, o el concepto de Melicá, que puede ser que esté prohibido, o puede ser que no esté prohibido, puede ser que esté prohibido mi de Rabbanán únicamente, y por lo tanto no hay pregunta en contra. Ok, ahorita viene la Gemara y dice que aparentemente la discusión que hay entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, si el concepto de que el papá puede declarar para su hijo ser nazir es por alajá Moshe Sinai según Rabbi Yohanan y según Resh Lakish es para educarlo en mitzvot, aparentemente esta discusión es la misma discusión que hay entre dos Tanaim. ¿Cuáles son esos dos Tanaim? Dice la Gemara, Leima que Tanaim, Matai Madiret Beno Benazir, H. Avishete Searot, Dibre Rebi. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehudá Omer, H. Agia Leonat Nedarim. Mailav, Tanaihi, de Rebi Sabar la Jai Benazir, Beafalgav de Gieluna Darim Adile Beazilat de Maiteshete Searot. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehudá de Amar H. Agia Leonat Darim Sabar que le janjó en mitzvot, de Kevan de Nafig Mir Shute, tu lo mihayev. Dice la Gemara lo siguiente, pero antes voy a dar una pequeña introducción. Hay un concepto de que sabemos de que un niño, un varón, ¿cuándo es grande según la Torah? Cuando tiene que 13, bar mitzvah. Respecto a Nedarim fue dicho que cuando ya tiene 12 años, si hace una promesa, verificamos si efectivamente fue coherente lo que dijo, y si efectivamente lo dijo con seriedad y con madurez, también con 12 años en adelante, ya recae la promesa. ¿Sí? Entonces, aunque el niño tiene que tener 13 años, pero para promesas, decimos que ya con 12 años ya es grande. La Gemara en este momento entiende que esta alajá de que de 12 años en adelante ya es grande para Nedarim es de Rabbanán, es un tema de Rabbanán nada más. Entonces la Gemara viene y dice lo siguiente. Está escrito en la Baraitá, ¿hasta cuándo el papá puede declarar a su hijo como nazir? A su hijo chiquito. ¿Hasta cuándo es chiquito para que su papá pueda declararlo a él? O sea, hay dos opiniones. Repi dice hasta que traiga 2 pelos, o sea, hasta que tenga 13 años y traiga 2 pelos. Y Rabbi Yossi ben Rabbi Yehudá discute y dice hasta que llega hasta Onat Nedarim, que es 12 años. Dice la Gemara aparentemente que discuten. Te voy a explicar. Rebi opina que todo este concepto es, todo el tema de que el papá puede declarar a su hijo es de Oraitá, alajá le Moshe Sinai, como la opinión de Rabbi Yohanan. Y por lo tanto, aunque llegó a Onat Nedarim, que es un tema de Rabbanán nada más, pues va a poder seguir declarando hasta que sea grande, hasta que tenga 13 años. Sin embargo, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehudá opina de que es por tema de educación, como Resh Lakish, que es únicamente un tema de Rabbanán por educación de mitzvot. Y por lo tanto, si es un tema de Rabbanán nada más, pues cuando llega ya a Onat Nedarim, cuando llega a 12 años, ya no va a poder más el papá declarar por el hijo. ¿Por qué? Porque todo lo que decimos de que un papá tiene que educar a sus hijos, ¿sí? Es únicamente cuando el hijo no tiene obligación de hacer esa mitzvah. Cuando el hijo no tiene obligación de hacer la mitzvah, por eso decimos que el papá tiene obligación de educarlo. Pero cuando ya el hijo tiene la obligación de hacerla,
Si ya es grande, pues ya el papá no puede educarlo, ya es grande, ya él tiene la obligación y por lo tanto, ya que todo eso es de Rabanán, cuando ya llegó a los 12 años, que ya el hijo ya puede hacer Nedarim, aunque es nada más de Rabanán, pero también la educación es de Rabanán y por lo tanto, según la segunda opinión, que es Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, es hasta Onan Nedarim, hasta los 12 años. Aparentemente estas discusiones tienen que ver una con otra. Sin embargo, dice la Gemara, no tiene nada que ver. Hambre, de Kule Alma Alajai Benazir. Vejaja Bemufla Samuch Leishka Miflei. Rebi Sabar Mufla Samuch Leish de Rabbanan, Bati Doreita Daje de Rabbanan, Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda Sabar Mufla Samuch Leish de Doreita. Dice la Gemara, no obligatoriamente tiene que ver una discusión con otra. En verdad puede ser de que ambos opinan, ya sea, estos dos Tanaim opinan, ya sea Rebi, ya sea Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, opinan que el concepto de que el papá puede declarar por su hijo ser Nazir es una alajá de Moshe Sinai y es de la Torah. ¿Y aquí en qué discuten? Aquí discuten si efectivamente el concepto de que el hijo puede hacer una promesa en Mufla Samuch Leish, o sea, cuando tiene 12 años ya, sin ser 13 años, si es de la Torah o es de Rabbanán. Antes estudiamos que según todo es de Rabbanán. Dicen, en eso puede ser que discuten. Rebi opina que es de Rabbanán. Y si es nada más de Rabbanán, pues puede venir la declaración de la Moshe Sinai, que es de la Torah, y decirte que hasta los que es de la Torah y tumbarte el de Rabbanán y decirte que hasta los 13 años puede el papá declarar por él. Sin embargo, Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda dice que Mufla Samuch Leish es de la Torah. Entonces, con 12 años ya es de Oraitá. O sea, por lo tanto, no te viene el alajá de Moshe Sinai y te tumba, que es de Oraitá, y no te puede tumbar otra cosa de Oraitá. Esa es una explicación. Otra explicación es Veibaitema de Kula Alma que de Lejan Joven Mitzvot, Mufla Samuch Leish de Rabbanán, y Rebi Sabar Ati Jinuch de Rabbanán, Vedaji Mufla Samuch Leish de Rabbanán. Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda de Amar, Sheagia Leonan de Dorim Kasabar, Lo Ati Jinuch de Rabbanán, Vedaji Mufla Samuch Leish. Otra explicación es de que en verdad, ya sea Rebi, ya sea Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, ambos opinan de que en verdad todo el concepto del que papá puede venir y declarar por su hijo Nazir no es de la Torah, no es alajá de Moshe Sinai como Rabbi Yohanan, sino como Resh Lakish, que es por educación judía y es únicamente de Rabbanán. Y también ambos opinan de que Mufla Samuch Leish, o sea, que el concepto de que el niño puede ya hacer sus promesas de 12 años en adelante es únicamente de Rabbanán. Y la discusión entre ellos es, Rebi opina que viene la obligación, la educación de Rabbanán y tumba a la Mufla Samuch Leish de 12 años nada más, y por lo tanto se le da hasta los 13 años. Sin embargo, Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda opina que es hasta los 12 años nada más. ¿Por qué? Porque no viene la educación de Rabbanán y tumba a los 12 años de Rabbanán. Si no lo tumba, por lo tanto se mantiene hasta los 12 años, sin eso es que discuten. Entonces ya decimos de que efectivamente esta situación no tiene nada que ver. Sigue diciendo la Gemara, Leima Hani Tanai Ki Hani Tanai, de Tania. Maasever Rabbi Hanina sheidiro avi benazir ve'evió lifnei Rabban Gamliel ve'aya Rabban Gamliel bot kol idai mevishte searot im lo evi. Rabbi Yossi Omer leda y meguía leonad nedarim im lav. Dice la Gemara, escuchen esta historia. Está escrito en la Baraita una historia con Rabbi Hanina, que su papá lo declaró a él como nazir cuando él era chiquito. Y efectivamente, su papá después lo trajo con Rabban Gamliel a preguntarle, y Rabban Gamliel estaba verificando si trajo 2 pelos o no trajo 2 pelos. O sea, si tenía 13 años con 2 pelos o no tenía 13 años con 2 pelos. Y Rabbi Yossi dice, no fue así. La historia fue que lo trajo frente a Rabban Gamliel para verificar si llegó a los 12 años de Onan de Darim de Mufla Samuch Leish o no. Aparentemente, ¿en qué discuten? En la discusión que había entre Rebi y Rabbi Yossi, ve Rabbi Yehuda. La segunda opinión, Rabbi Yossi, es como Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, y la primera opinión, o sea, Tanakama, es como la opinión de Rebi, que es a los 13 años, por eso verificó si tenía pelos, si tenía 13 años o no. Amar, lo dijo Rabbi Yehuda. O sea, aparentemente esta historia sí, estas dos opiniones sí van como las dos opiniones de los Tanaim. Dice la Gemara, amarlo, en ese momento sigue diciendo la Gemara la historia, Rebi, altisaer le botken, im katanani eye bishvilaba, vim gadolani eye bishvilatzmi, amar Rabban Gamliel un shako al roshon, ve amar muftachani beze, shemore alajá be Israel. Ambrú lo hay a mí moatim achorá o Rabbi Israel. Dice la Gemara, dijo Rabbi Hanina en ese momento a Rabban Gamliel, no te preocupes en verificarme si tengo que hacer nezirut o no tengo que hacer nezirut, si recayó la declaración de mi papá o no recayó la declaración de mi papá. Si soy chiquito, entonces recayó la declaración de mi papá y soy nazir por mi papá. Y si soy grande, entonces en ese caso no recayó la de mi papá, pero yo recibo nezirut por mí. O sea, él quería salirse de duda por ir a Shamayim, por temer de Dios, y quería hacer nezirut de todas maneras. Se paró Rabban Gamliel, le dio un beso a Rabbi Hanina en su cabeza, y yo estoy seguro que esta persona, por su sabiduría y por su temeroso de Dios, va a ser un gran jajam. Y efectivamente, Rabbi Hanina fue un gran jajam eventualmente. Bien, la Gemara, seguimos un poquito más y dice lo siguiente. Bishamar Rabbi Yossi Rabbi Yehuda de Amar Achegi Olanera de Arim Ainu de Kamar Im Katanani Eye Bishvilaba Vim Gadolani Eye Bishvilatzmi. El Rebi de Amar Achavish te Sarot Vim Gadolani Eye Bishvilatzmi.
Ah, pero usted de Abu Akaim, la Gemara entiende que cuando Rebi dijo que si voy a ser chiquito voy a ser por mi papá Nazir, y si ya soy grande voy a ser por mí Nazir, la Gemara entiende que se refiere a qué. La Gemara entiende que si voy a ser grande se refiere a Onat Nedarim, ¿sí? O sea, los 12 años. Dice la Gemara, según Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, entiendo, porque él dice que es Onat Nedarim, entonces entiendo que si es grande se refiere a Onat Nedarim, ahí ya cumple por su parte. Pero según la opinión de Rebi, que dice que no es suficiente Onat Nedarim, no es suficiente 12 años, sino tiene que tener 13 años más los pelos, pues ¿qué sirve que él dice grande refiriéndose a 12 años? No es suficiente 12 años, ¿por qué no es suficiente 12 años? Tiene que tener 13 años según la segunda opinión. Dice la Gemara, efectivamente, según esa opinión tenemos que omitir esas palabras de que dice que soy grande, y él ha de amar, el Ehebishvil Abba, Ehebishvil Atzmi. Omite esas palabras que se refiere a Onat Nedarim nada más, porque si no vamos a tener una pregunta con la otra opinión. Y por último dice la Gemara lo siguiente: y ahí te searot meikara kain benezirut dile velibasov kain benezirut de avua ve ahí te mitzamai ani jale Rabbi Yossi Rabbi Yehuda de amar chagia leonad nedarim el Rebi de amar chavi shete searot meikale memar amre le Rebi leke takanta ad diativ dile veyativ de avui. Viene la Gemara y dice lo siguiente: en esta historia, ¿sí? Mashma de que la persona dijo, no te preocupes, si soy por mi papá, voy a ser nazí por mi papá. Y si no, por la declaración de mi papá, y si no, voy a hacer por mí. O sea que aparentemente hace un lapso de Nezirut y sale de Jehová de los dos por si acaso. Dice la Gemara, un segundo, esto no es tan sencillo. Porque si la persona tenía 2 pelos desde antes, entonces obviamente, si es desde antes que recibió Nezirut, como tenían duda de cuándo tenían los pelos, entonces si los tenía desde antes, si era grande desde antes, entonces sí va a ser Nezirut por él. Y si los pelos le salieron mucho después, entonces efectivamente mucho después del Nezirut, significa que Nezirut lo hizo por su papá. Pero ¿qué pasa si los pelos salieron en la mitad del lapso que estaba cuidando? O sea, empezó por el papá y en la mitad le salieron los pelos. Entonces no sirvió ni para uno ni para otro. ¿Qué pasa en este caso? Según Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, que dice que es hasta que llega hasta los 12 años, puedo entender. ¿Por qué? Porque el Nezirut no se sale porque es de Rabanán nada más. Un Nezirut, algo de Rabanán, como es nada más Onat Nedarim 12 años, que es un tema de Rabanán, no puede tumbar algo que se hizo hasta ahorita. Pero según Rebi, que es un tema de la Torah, hasta que sea grande 13 años, o sea, cuando es grande, ¿qué pasa? Si pasó eso que se hizo grande 13 años y 2 pelos, le salió en la mitad. Ahí es algo de la Torah. Y si empezó 2 semanas, sí lo tumba. Entonces, ¿qué hace en este caso? Dice la Gemara, en este caso, efectivamente, para salir de dudas, tiene que hacer 60 días de Nezirut. Cuando estaba en la mitad, cuando tenemos duda de que está en la mitad, tiene que hacer 60 días de Nezirut. 30 por su papá y 30 por él mismo, por si acaso. Y no va a ser suficiente hacer 30 en total para salir de Jehová de los dos, sino va a tener que hacer 60 días de Nezirut para salir de toda duda. Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.